cordial saludo para cada uno de ustedes. Sean una vez más bienvenidos a este espacio llamado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos emitiendo a través de los canales de Diarpa Media de YouTube y a través del podcast de Spotify. Gracias por estar con nosotros. En el día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que hemos titulado Cartas al Cielo. ¿Qué pasa si te invito a que un día escribamos una carta delante de la presencia del Señor, en la cual de repente podamos presentar cada sueño, cada petición, cada anhelo que nosotros estemos guardando en nuestro corazón, especialmente en una época como esta en la que estamos a punto de terminar un año y comenzar uno nuevo? Se nos puede venir a la mente muchos sueños y muchos anhelos que a lo largo del 2023 tuvimos y que no se cumplieron y que nuevamente podemos presentar en el 2024 si son conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Me parece que es un buen ejercicio a través del cual nosotros podemos invitar a Dios, involucrarlo en cada uno de los diferentes aspectos de nuestra vida. Involucrar al Señor en la familia, involucrar a Dios en nuestros trabajos, involucrar a Dios, invitarlo para que haga parte del manejo de nuestras finanzas y de cualquier otra circunstancia que en el diario vivir cada uno de nosotros esté atravesando. Porque creo que el ejercicio de llevarlo a cabo es confiar en que Dios por sobre todas las cosas es nuestro proveedor y que Dios tiene un interés en particular, capaz que hasta más grande que el interés que nosotros mismos podamos llegar a tener en medio de las circunstancias que podamos estar viviendo o que podamos estar atravesando. Cuando nosotros caminamos en ese andar, yo creo que caminamos en una dirección correcta a través de la cual podemos reconocer que Dios tiene el poder y la autoridad para lograr cosas que se salen de nuestro alcance, que van más allá de nuestras capacidades o de los talentos que humanamente nosotros podemos tener. Para ello quisiera que nosotros fuéramos a la palabra del Señor, a una porción que se encuentra en el libro de Génesis en el capítulo 22, versos 13 al 14. Esta porción de la palabra tiene algo especial y es la primera vez que nosotros reconocemos a Dios como proveedor. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 22, versos 13 y 14, que entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, que en hebreo es conocido como Jehová Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Creo que en un día como hoy, nuestras iglesias o un medio incluso como este, como las redes sociales, a través de los cuales nosotros podemos predicar la palabra del Señor, se convierten un poco en ese lugar, se convierten un poco en ese monte a través del cual Dios provee bendiciones en sobreabundancia para nuestras vidas. Para ser un poco más completo el contexto de lo que la palabra nos habla en esta porción, nos habla acerca del día que Jehová fue llamado por parte del Señor para que sacrificara a su hijo delante de su presencia a manera de holocausto. Y hay algo interesante y es que nos enseña la palabra, quiero parafrasear un poco y dar un contexto un poquito más amplio. Nunca se negó en el corazón de Abraham el por qué no sacrificar aún a su propio hijo, lo que él más amaba, si estaba por encima el amor tan grande que él sentía por el Señor. Movido en obediencia, Abraham no niega a su hijo y cuando está a punto de sacrificarlo, dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová apareció y le dijo: Abraham, no mates, no sacrifiques al muchacho ya, conozco tu corazón. Y dice la palabra que en este contexto Dios había provisto un carnero para que éste fuera colocado en el lugar del muchacho para el sacrificio, para el holocausto que se presentaría delante de la presencia del Señor. Y esto me enseña cómo Dios en medio de cualquier circunstancia es capaz de proveer para todos aquellos que nosotros necesitamos. Y es la primera vez, como previamente lo mencionaba, que la palabra del Señor nos habla acerca de Dios como proveedor. Yo creo que en este contexto cada uno de nosotros puede entender cómo Dios, así como puede proveer un carnero para un sacrificio, puede ser Dios capaz de proveer cuando nosotros creemos y confiamos en Él totalmente, cuando nuestro corazón está rendido totalmente al Señor, como Dios puede proveer para cualquier situación o para cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo. Esta porción de la palabra, si bien nos lleva a ese contexto en el cual se habla del previo sacrificio que se iba a hacer de su hijo Isaac como ofrenda al Señor, Dios provee y nos enseña que el Señor siempre está al pendiente de toda circunstancia en la cual nosotros estemos atravesando o en todo lo que nosotros estemos viviendo. Y de ahí es que es fundamental, muy importante, el entender el concepto de Dios por sobre todas las cosas como nuestro proveedor. Y eso nos lleva a cada uno de nosotros a matar la arrogancia
o la soberbia en la cual muchos pueden vivir, que puede existir en nuestro corazón a base de las cosas que poseemos. El creer que las cosas que tenemos o que los triunfos que hemos logrado o lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy ha sido por mérito propio, ha sido por mis capacidades, por mis talentos, porque estoy mejor preparado, porque tengo mejores recursos que otras personas, porque estoy mejor preparado que otras personas. Y al final es mentira. Todas las cosas nosotros tenemos que entender que son de Dios y son para Dios. El lugar donde nosotros estamos, la provisión que nosotros tenemos, viene de parte del Señor. Cualquiera diría, no, no es cierto, es por mi trabajo. Mi jefe es el que me paga, es el cheque que recibo de la compañía para la cual estoy trabajando o es la compañía de la cual soy dueño. Y no hemos entendido que todo eso son herramientas, son recursos de las cuales Dios se vale para Él ser por sobre todas las cosas nuestro proveedor en medio de todo lo que nosotros estamos necesitando. Y no quiero centrarlo únicamente en la parte material o en la parte financiera. Todas las cosas que nosotros necesitamos provienen únicamente de parte del Señor. Y cuando el Señor provee para nuestra vida, es porque detrás de ello tiene propósitos a través de los cuales va más allá del simplemente bendecirnos a cada uno de nosotros. Hay algo interesante que nosotros podemos entender, y es que el Señor está interesado en que nosotros nos acerquemos a Él con la confianza de pedirle. Es decir, podemos acercarnos al Señor. Dice la Sagrada Escritura, Jesús hablando a nuestras vidas, conforme a lo que nos dice el Evangelio del apóstol Mateo, en el capítulo 7, de los versos 7 al 11, dice la palabra del Señor: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas obras, dará buenas cosas a los que le pidan. Y esta porción de la palabra tiene algo bien interesante. Yo creo que tiene que llevarnos a todos a perder el miedo a pedir. Hay gente que, no sé, todavía como que tiene cierto miedo o cierto temor de llegar delante del Señor y pedirle por cosas que nosotros necesitamos. ¿Por qué no? Y dentro de ese miedo a veces que tenemos a pedir, hay otro miedo, que es el miedo a muchas veces enfrentarnos a las veces que de repente Dios diga que no. Y tenemos que también superar ese miedo y confrontarlo y entender que la voluntad del Señor por sobre todas las cosas es una voluntad que es agradable y perfecta, aun cuando muchas veces de repente no nos gusta estrellarnos muchas veces con eso no del Señor, y tenemos que saber cómo lidiar con ellos en su momento. Esta palabra me lleva tanto a entender que hay un deseo en el corazón del Señor de simplemente acercarnos a Él y que podemos pedirle, simplemente porque podemos confiar y podemos tener la seguridad de saber que Dios es nuestro Padre y que provee. Quiero que te imagines, juega un poquito con la imaginación en este momento. De repente un niño que se acerca a un padre a pedirle por cualquier cosa, por un juguete, por algo que se quiere comer, como cualquier cosa, ¿verdad? Cuando nuestros hijos se acercan a pedirnos algo, ¿por qué lo hacen? No tienen temor, no les importa pedirnos. Tu hijo no te pregunta cuánto dinero ganas, a ver si estás en la capacidad o no de darle lo que de repente le está queriendo, de lo que él está deseando, especialmente en esta época previa a la Navidad. Tu hijo capaz que te dice: papá, quiero que me compres esto, quiero que me des de Navidad esto, quiero que me compres aquello y lo otro. O cuando se acerca su cumpleaños, no te están preguntando ni siquiera cuánto ganas. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen la confianza, tienen la seguridad de que tú eres su padre, que tú tienes la capacidad de repente proveerle. Cuando tu hijo se te acerca a pedirle algo, tú no le dices: vete y busca un trabajo y cómpratelo tú mismo. No le dices eso a tu hijo. Nosotros podemos acercarnos en esa misma manera delante de la presencia del Señor y decirle: Dios, tú eres mi Padre. Te pido que me bendigas, te pido que derrames este tipo de provisión para mi vida. Y quiero jugar un poco de repente con sueños, con anhelos, con deseos que capaz que tenemos en el corazón para el próximo año, que incluso no necesariamente tienen que ser cosas materiales. De repente estás en el anhelo de pedirle al Señor: Señor, quiero que me bendigas en mi trabajo, quiero una mejor posición, quiero que bendigas mi familia. ¿Por qué no pedirle al Señor: Señor, quiero que este próximo año a mí y a mi esposa nos regales un hijo? Capaz que los que están solteros pueden decirle: Señor, quisiera que este año me proveyeras de una persona, una compañera, un compañero con el cual yo comenzara una familia. De repente está atravesando una necesidad y puede decirle: Señor, quiero que tú proveas ese milagro de sanidad para esta enfermedad que me han diagnosticado y en la cual el médico no me está dando ninguna esperanza. Entonces comenzamos a entender a partir de aquí todo ese concepto grande que hay en entender a Dios como Jehová Jireh, Dios como mi proveedor, en lo material, en lo emocional, en lo físico, en lo espiritual, todas las áreas, en todas ellas nosotros podemos acercarnos delante de la presencia del Señor
entendiendo que Dios tiene el deseo en su corazón de que nosotros como sus hijos tengamos la confianza de pedirle. Por eso dice, pidan y se les dará. Ahora, hay algo interesante que encuentro que Jesús hace, hay un ejercicio interesante que Jesús hace en esta porción de la palabra, y es que parecerá que Jesús hace un balance, hace un pequeño paralelo aquí, comparando a Dios en su condición de Padre, basado en la paternidad entre Dios y cada uno de nosotros, y por eso se atreve Jesús a decir que si cada uno de nosotros, siendo malos, damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más no lo hará el Señor, que es un mejor Padre que cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros que tenga sus hijos, de repente sí, podemos llegar a esmerarnos por tratar de ser los mejores padres del mundo, pero nunca vamos a ser mejores padres de lo que Dios puede llegar en nuestras vidas. Y yo creo que cuando nosotros entendemos ese concepto en el cual Dios es mejor padre que cualquiera de nosotros, entendemos que Dios manifiesta su amor, su gracia y su misericordia en todas las áreas para nuestras vidas, aun cuando muchas veces Dios nos diga que no. No nos dice que no por maldad, no nos dice que no porque no tenga una razón de ser, o no nos dice simplemente que no porque no tuvo otra respuesta para darnos, o porque no pueda, o porque no tenga con qué. Dios es el dueño del oro y de la plata. Cuando Dios dice que no, muchas veces lo está diciendo precisamente por nuestro propio bien, porque como buen padre nosotros tenemos que copiar el modelo del Señor y no decirle que sí a todo lo que nuestros hijos nos piden. Y Dios es mejor padre que cada uno de nosotros. Yo creo que cuando una persona se niega a la idea de pedirle a Dios es simplemente porque no ha conocido a Dios, no lo ha reconocido como tal, como su Padre. Y aquí regreso un poco al ejemplo que hablábamos previamente. Que cuando tu hijo necesita algo, ¿a quién le pide lo que él necesita? ¿Te lo pide a ti o se lo pide a algún desconocido? ¿Se lo pide al vecino? No, te lo pide a ti porque contigo es que convive, contigo es quien está, tu hijo contigo es con quien habla. Y cuando hay una relación cercana entre un padre y un hijo, tu hijo tiene la seguridad y la certeza de saber que te puede pedir a ti con toda confianza, sin ningún miedo y sin ninguna restricción. Ahora, capaz que si nosotros de repente no tenemos o no sentimos en el corazón la confianza de pedirle al Señor, capaz que es muy posible que no lo hacemos porque no tenemos una relación tan cercana con el Señor como nuestro Padre, como la que de repente nosotros deberíamos tener. Y si es así, creo que hay una meta muy grande en el 2024, en este nuevo año, que tiene que comenzar desde ya, que comencemos a trabajar en pro de tener una relación con el Señor más cercana para entender que Él es tu Padre y que como Padre podías acercarte a Él a pedirle para todo aquello en lo cual de repente estés atravesando en este momento necesidad. Los niños tienen esa seguridad cuando se acercan a un Padre. ¿Qué tanto tenés tú esa seguridad cuando te acercas a Dios entendiendo como Padre que Él puede proveer para todo lo que estés necesitando? Ahora, nosotros entendemos eso porque tenemos la seguridad de entender que Dios es nuestro Padre y que muchas veces nosotros, al igual que nuestros hijos, hay un millón de cosas en las cuales no somos autosostenibles. Hay cosas que de repente podemos desarrollar en nuestras capacidades, en los talentos que tenemos, pero hay muchas cosas que se escapan de nuestras manos. Dábamos el ejemplo previo, cuando hay una enfermedad, por muy capacitado, por muy preparado que de repente vos te encontrés, llega un punto en el cual una enfermedad puede ser más grande y se sale más allá de las capacidades de lo que tú puedes hacer, y ahí es donde toca buscar definitivamente la presencia del Señor para que algo sobrenatural Dios lo provea en nuestras vidas. Ahora, muchas veces nos atravesamos con esos no del Señor, que no siempre son necesariamente porque Dios nos esté guardando algo, sino porque son consecuencia de algo que nosotros no estamos haciendo bien o no estamos haciendo de manera completa. El apóstol Santiago nos habla en el capítulo 4, en el versículo 3, y nos dice: pedís no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces fíjense cómo nosotros previamente hablamos acerca de perder el miedo a los no que muchas veces Dios de repente puede decirnos. Pero ¿por qué a veces esas peticiones que nosotros presentamos delante de la presencia de Dios, por qué nos estrellamos con esos no del Señor? Y yo creo que hay tres elementos fundamentales que yo creo que podemos aprender a partir de aquí. Y es que a veces no estamos entendiendo los tiempos de Dios. Capaz que Dios sí tiene el deseo de bendecirnos en algo en particular que le estamos pidiendo, pero simplemente no es el momento. Y como nosotros no estamos conociendo los tiempos de Dios, ahí nos estrellamos con ese no. De repente también estamos desconociendo el propósito de Dios. Pregúntate por un momento, si escribes una carta al cielo hoy con peticiones, con sueños, con anhelos para el próximo año, ¿todas esas peticiones y sueños están conforme al propósito del Señor? ¿Realmente es algo en lo cual Dios se glorifica?
Y por último, a veces nosotros estamos desconociendo la voluntad de Dios y por tercera vez, en ese desconocimiento de la voluntad de Dios, volvemos una vez más a estrellarnos con los no de Dios. Cuando nosotros desconocemos el propósito de Dios, lo primero que tenemos que preguntarnos es eso: ¿esto que estoy pidiendo glorifica el nombre del Señor? ¿Le da la gloria al Padre? ¿O es algo que estoy pidiendo simplemente para mí? Es como aquel que de repente llega delante de la presencia del Señor: Señor, quiero que me bendigas, quiero que me proveas con un Mercedes-Benz, con un BMW. ¿Y para qué te vas a meter en eso? Simplemente porque el vecino se compró uno y quieres competir con él a ver quién tiene mejor carro. Ahí no se glorifica al Señor por ninguna parte. Puedes llegar delante de la presencia del Señor acaso y decirle: Señor, te pido por este tío, por este familiar que está enfermo, para que lo sane. Y decir: no, Señor, lo que pasa es que me prometió una herencia para que se muera y se vaya de este reino, de esta tierra una vez. No, en nada de eso el Señor se va a glorificar absolutamente. Cuando pidamos algo que por primero le dé la gloria al Señor y como añadidura sea de bendición para nuestras vidas. Lo último que hablamos era acerca del desconocer la voluntad del Señor. Fíjate cómo muchas veces nosotros con muy buenas intenciones podemos acercarnos delante de la presencia de Dios y pedir por algo que simplemente no se da. De repente tenés un familiar enfermo y estás orando y clamándole al Señor con fe, con mucho fervor, porque el Señor lo sane. De repente estás orando, haces hasta ayuno y le clamas al Señor porque esa persona no muera. Tienes toda la fe colocada en ello. Aún el médico ya lo ha desahuciado, no da ningún tipo de esperanza. Pero tú sigues siendo un hombre, seguís siendo una mujer de fe y le seguís pidiendo al Señor y estás confiado, seguro de que Dios lo va a sanar. Clamas en el nombre de Jesús, clamas y decís que la sangre de Cristo tiene poder sobre toda dolencia y enfermedad. Eso no es malo, eso está muy bien, pero capaz que ese familiar simplemente parte de la presencia del Señor. Y cuando ocurre eso, comenzamos incluso a debatir y hasta pelear un poco con el Señor. Y Señor, pero si yo clamé, yo te pedí, yo confié en ti, Señor, para que se salvara, para que no muriera. Hice ayuno, hice oración, Dios amado. ¿Por qué, Padre Celestial? Y no estamos entendiendo que por la oración, el ayuno no son recursos con los cuales nosotros vamos a torcer el brazo al Señor y vamos a romper la voluntad del Señor. Dios, por sobre todas las cosas, tiene la voluntad total en su inmensidad para obrar conforme a lo que Él quiere y en los propósitos que Él tiene. Y pudiste orar mucho, pudiste interceder mucho, pudiste ayunar todo lo que quisiste, pero simplemente era el tiempo del Señor porque Él es el dueño de la vida. Y en esa inmensidad del Señor, el Señor diría: bueno, es que ya era el tiempo de Él aquí en la tierra que había terminado. Ya era el tiempo de que Él viniera a mi presencia. Y no podemos pelear ninguno de nosotros con la voluntad del Señor, aun cuando muchas veces esa voluntad de una u otra manera nos pueda generar dolor muchas veces en el corazón. Entonces tenemos que caminar en estos tres aspectos. Cuando nosotros pedimos delante de la presencia del Señor, seamos conscientes si estamos pidiendo las cosas en el tiempo del Señor. Seamos conscientes si estamos pidiendo conforme al propósito del Señor. Y seamos conscientes si estamos pidiendo conforme a la voluntad del Señor. Lo que estoy pidiendo glorifica al Padre. Lo que estoy pidiendo al Señor está en el tiempo de Dios. Lo que estoy pidiendo al Señor va conforme a su voluntad en este momento, en lo que estoy atravesando, en lo que estoy viviendo. O capaz que de repente el Señor quiere que yo esté un tiempo en esta circunstancia porque algo está haciendo el Señor en mi vida, porque algo el Señor está obrando en mí. Nosotros tenemos que tener ante todas las cosas el entender que por sobre todo está la autoridad del Señor sobre nuestras vidas, que Dios por sobre todo obra conforme a lo que Él quiere y que siempre esa voluntad del Señor tiene propósitos a través de los cuales Él manifiesta su gloria y su poder en nuestras vidas en su inmensa majestad por sobre nuestra voluntad, cualquiera que sea. El apóstol Juan nos habla en el capítulo 14, en los versos 13 y 14 de la siguiente manera: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, tenemos que tener en claro qué significa, qué es lo que nos está hablando la palabra cuando Jesús nos dice acerca de pedir en su nombre. El nombre de Jesús no es una palabra mágica con la cual le vamos a torcer nuevamente el brazo a Dios y: Señor, es que yo te oré en el nombre de tu Hijo Jesús, así que Dios, tú estás obligado absolutamente a concederme y a darme lo que te pedí porque es que yo dije el nombre de tu Hijo Jesús. No estamos entendiendo bien lo que la palabra nos habla. Cuando nosotros le pedimos al Señor, cuando le pedimos a Dios en el nombre de Jesús, no hace su nombre algo mágico.
que garantice el sí en las peticiones que presentamos al Señor. Pedir en su nombre es pedir precisamente lo que previamente hablábamos, es pedir en su tiempo, es pedir en su propósito, es pedir en su voluntad. Y cuando nosotros no estamos caminando conforme a ello, es cuando nuevamente nos estrellamos muchas veces con esos no de Dios, aun cuando presentemos en el nombre de Jesús peticiones delante de su presencia. Caminar en estas tres dimensiones de la voluntad, del tiempo y del propósito del Señor es lo que garantiza la ejecución de bendiciones de parte del Señor en nuestras vidas. Ahora, quiero terminar con esto. El sí de Dios o el no de Dios como respuesta a nuestras peticiones no tiene por qué generar dolor en nuestro corazón, entendiendo que cada uno de nosotros estamos caminando conforme a su sagrada voluntad. Voluntad que por sobre todas las cosas para nosotros siempre tiene que ser agradable y perfecta. Simplemente se trata de creer. ¿Podemos presentar peticiones delante de la presencia del Señor? Absolutamente sí. Dios se complace cuando nosotros estamos confiando y creyendo que Dios puede hacer cosas poderosas. Puedo escribir una carta al cielo en un día como hoy presentando cada sueño y proyecto que tengo para el nuevo año. Claro que sí, puedes hacerlo. Pero el paralelo a ello significa nosotros también entender que hay una necesidad grande en nuestro corazón. Por encima de cualquier petición, el deseo grande que tiene que haber en nuestro corazón de tener vidas en las cuales nosotros caminemos conforme a lo que en este tiempo Dios está designando para nuestras vidas. Es lo que siento de parte del Señor, compartirte a partir de esta preciosa palabra, de este mensaje, cartas al cielo, que de todo corazón deseo que sea de muchísima bendición para tu vida. Como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias al equipo técnico de Diarpa Media. Muy pronto nos veremos nuevamente en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.